La corteza cerebral es una región de gran importancia para desarrollar las actividades superiores del cerebro. Es la capa más externa del cerebro. Esta se encuentra más desarrollada en seres como los primates y los humanos. Allí se llevan a cabo funciones más complejas como el pensamiento, la imaginación, la decisión, es decir, el pensamiento complejo. La corteza cerebral está compuesta por la sustancia gris, que es la capa cortical del cerebro que rodea ambos hemisferios. Los sentidos como la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato se desarrollan en áreas específicas de dicha corteza. Además, la corteza tiene áreas de asociación somáticas y motoras. En ellas nacen los sistemas aferentes corticales y de asociación, del cual depende el comportamiento y la memoria. Capas de la corteza cerebral. Está constituida por diferentes capas de sustancia gris. Estas capas conforman la estructura de la corteza y definen su organización estructural y funcional. Cada una de las capas de la corteza cerebral corresponde a un momento evolutivo diferente. Gracias al correcto funcionamiento de la corteza cerebral, los humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que nos ocurre y nos rodea, así como de imaginar, pensar, tener capacidad de juicio y decisión, y finalmente la capacidad de entender y producir el lenguaje. Las capas de la corteza cerebrales son: capa molecular, también conocida como capa presiforme, es la región más superficial de la corteza cerebral. Se pueden encontrar fibras aferentes que se originan en el tálamo de asociación y comisurables. Allí se establece esencialmente una capa sináptica formada por una espesa red de fibras neuronales, compuesta principalmente por terminaciones nerviosas que se originan en otras zonas del encéfalo, células horizontales y neuroglía. Capa granular externa. Es la segunda región más superficial del córtex y se encuentra por debajo de la capa molecular. Contiene un gran número de pequeñas células estrelladas y piramidales. Capa piramidal externa. Está compuesta por células piramidales. Se caracteriza por presentar una forma irregular. Las dendritas de las neuronas de la capa piramidal pasan hasta la capa molecular y los azones viajan como fibras de proyección, asociación o comisura hasta la sustancia blanca situada entre las capas de la corteza cerebral, que contiene células de neuroglía y grandes células piramidales, que se vuelven cada vez más grandes desde el borde externo hacia el borde interno de esta capa. Capa granular interna, compuesta por células estrelladas y una alta concentración de fibras conocidas como la banda externa de Big-Jagger. Capa ganglionar o piramidal interna, contiene neuronas piramidales grandes y medianas con fibras acomodadas horizontalmente que forman la banda interna de Big-Jagger. Capa multiforme o de células polimórficas, contiene neuronas fusiformes y células piramidales modificadas que contienen un cuerpo celular y triangular. La organización funcional de la corteza cerebral es aquella que puede organizarse también en función de las actividades que se llevan a cabo en cada región. En ese sentido, determinadas zonas de la corteza cerebral procesan señales específicas de naturaleza sensitiva, motora y asociación. Las áreas sensitivas son regiones de la corteza cerebral que reciben información de naturaleza sensitiva y se encuentran vinculadas con la percepción. Áreas motoras se encuentran en la parte anterior de los hemisferios, se encarga de iniciar los procesos cerebrales relacionados con el movimiento, y las áreas de asociación se correlacionan con las funciones de integración más complejas. Estas regiones ejercen actividades como los procesos de memoria y cognición, el manejo de emociones y el desarrollo del razonamiento y rasgos de la personalidad. Células nerviosas de la corteza cerebral. Esta tiene diversos tipos de células. Las 5 células más específicas son las neuronas piramidales. Estas pueden ser pequeñas o grandes. Son aproximadamente de 10 a 50 milímetros. Las segundas son las células estrelladas o granulosas. Estas son pequeñas, miden de 8 milímetros aproximadamente. Tercera, la neurona fusiforme. Estas se concentran
en las capas corticales más hondas del cerebro. Cuartas, las neuronas horizontales de Cajal. Estas cumplen un factor importante para el desarrollo de la misma corteza cerebral. Quinta, la célula de Martinotti. Estas son las últimas que componen la actividad cerebral. Estas se componen de neuronas pequeñas y frutiformes. Se ubican en todos los niveles de la corteza cerebral.